Bien, bendecidos. Y en victoria en el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Bueno, tenemos unos anuncios. Hermano Leonardo, ¿me hace un favor? Me trae el cargador que está allá del computador. Tenemos algunos anuncios y es sobre la semana de santificación que tenemos, no esta semana que corre ahorita, sino la próxima semana. Va a ser una semana de conexión con Dios, ¿sí? Entonces nos vamos a conectar para empezar este año. Comenzamos un poquito tarde, pero porque estamos acomodando unas cosas, pero la idea es que nos podamos conectar este año con la presencia del Señor, buscando que su dirección, buscando que Él nos pueda ayudar en este nuevo año 2025, ¿listo? Entonces recuerden, la semana comienza desde, bueno, aquí en la iglesia comienza desde el jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, ¿sí? Pero pues la idea es que ustedes de sus casas, el lunes, el martes, tengan un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo para que se aparten de todas las cosas de pronto que son distractoras. Y aquí en la iglesia también lo vamos a estar haciendo algunos líderes. Pero el jueves empezamos con una noche de varones. Cambiamos el orden porque eran primero las mujeres, pero ahora vamos a dejar el jueves la noche de varones, que es el jueves 13. El viernes, perdón, la noche de damas. El sábado vamos a tener una noche de jóvenes. Y el domingo finalizamos con las primicias. ¿Listo? Entonces, para que usted esté bien conectado toda esta semana con el Señor en nuestra semana de conexión con Dios o semana de santificación. Amén. Bueno, permítanme un momentito, voy a abrir aquí una cosita. Listo. Voy a abrir la prédica, es que tenía que ir a la prédica. No la había abierto. ¿Sí? Vamos a colocar la palabra en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias esta mañana. Direcciónanos, Señor. Que seas tú obrando en esta palabra, en lo que tienes que decirnos esta mañana, Señor. Yo sé que tú, Señor, tienes el control, Señor. Tú nos inspiras, tú nos renuevas, Señor. Tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a derribar toda situación, toda circunstancia que esté estorbando en mi comunión contigo, Señor. Y que a través de la palabra, Señor, pueda derribar, Señor, toda fortaleza mental que no me deja avanzar espiritualmente. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a ir a primera de Pedro 1, 13 y 16. ¿Recuerdan qué dice primera de Pedro? 1, 13. ¿Recuerdan? Está en Levítico. Si no recuerdan, lo voy a leer. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, o sea, sed pacientes, o sea, no se aceleren, tranquilos. Y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Mi Padre Celestial. ¿Quiénes debemos ser santos?
nosotros. ¿Qué es santo? Es ser apartado, ser diferente, ser apartado para Dios. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. Bueno, voy a hacer un resumen de estas dos predicaciones anteriores que hemos tenido, para que tengamos un hilo y sepamos de qué estamos hablando y a dónde queremos llegar, ¿sí? Que a veces a nosotros se nos olvidan las palabras, ¿no les pasa? A mí me pasaba que yo iba un domingo al culto y recibía la palabra y no, ministrado, yo lloraba y a los 8 días me preguntó, venga, ¿de qué fue la palabra? Y yo, uy, esa palabra estuvo muy bonita, me hizo llorar. Estuvo bonita, pero ¿de qué era la palabra? Y yo, ¿qué era la palabra? Y no se le olvida, porque tenemos una mente muy corta, ¿sí? A corto plazo. ¿Sí? Pero hay ciertas cosas y en ciertos momentos que nos ayudan a recordar cosas y por eso pues yo quiero hacerles como un tipo de resumen de todo lo que hemos venido hablando, porque la palabra de Dios tiene un objetivo, no es una palabra de un día ya. El Señor nos está formando, ¿sí? Obviamente que todos los días no tenemos que recibir una palabra, pero esa palabra tiene un objetivo y el Señor lo está encaminando a usted a algo. ¿Bien? Entonces, recordemos que iniciando la primera palabra, estamos iniciando casi año, era enero, y queríamos saber cuál era la voluntad de Dios en nuestras vidas para este año 2025, ¿sí? Entonces vimos muchas palabras relacionadas con eso. Una de ellas de mi hermano Fabián, que hablaba sobre las voluntades que Dios tiene, los tipos de voluntades, ¿sí? Que era una decretativa, que era otra permisiva, que era otra revelada, ¿sí se acuerdan? Sí, señor. Amén. Después, también Dios nos reveló una palabra, ¿cierto? ¿Dónde está la palabra de Dios revelada? En la palabra de Dios. Ahí yo tengo que buscar la palabra de Dios revelada. ¿Y cuál fue una de las palabras que pudimos encontrar? Primero que Dios tiene planes más grandes que los nuestros, que nuestros planes son cortos y limitados, pero eso está en Isaías, ¿no? Pero también nos dio la palabra que nos dijo que ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, con esas palabras ya empezamos a decir, bueno, el Señor quiere algo para la iglesia este año, ¿cierto? Quiere un discipulado, quiere que nosotros trabajemos en su obra formando discípulos. Y también teníamos que empezar a entender que nuestros planes no era que no sirvieran, sino que teníamos que alinear nuestros planes con los planes de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es mucho mejor que mi plan. Vemos en este proceso de discipulado, vemos que debemos saber cómo ser discípulos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a discipular a alguien si yo no soy un buen discípulo? ¿Sí? Entonces, hay cosas que debemos cambiar en nuestras vidas. Y vimos en la segunda palabra, de los 8 días después, vimos cómo en la Biblia aparecen hombres de Dios que cometieron muchos errores, ¿sí? Por causa de su desobediencia, del pecado, de muchas situaciones, que son ejemplos que nos pone el Señor a nosotros. En nuestras vidas nosotros también hemos cometido muchas equivocaciones, errores, pecados, diferentes situaciones que no dejan que el plan de Dios fluya fácilmente, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que se estancaron durante 40 años por no obedecer al Señor, por no creerle al Señor? Entonces, no queremos que eso nos pase a nosotros. Entonces, debemos estar conectados con Dios. Reconocemos que tenemos que ser discípulos de Jesús para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero para ser discípulos de Jesús debemos
dejar costumbres, hábitos, rutinas, tradiciones, vicios, pecados, ataduras que estancan nuestras vidas. Y también debemos aprender a nacer de nuevo. Hasta ahí más o menos quedamos, ¿cierto? Debemos nacer de nuevo, arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sí? Pero en la mañana de hoy vamos a tocar un tema que es muy largo, muy ancho, que es el pecado. Ya que llegamos al pecado y que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, debemos aprender sobre el pecado. El pecado surgió a partir de Adán y Eva, ¿cierto? Aunque si uno echa un poquito más para atrás, uno empieza a ver que Satanás era el ángel de luz, era Luzbel, ¿sí? Que dirigía la administración al Señor y cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo una tentación, quiso ser mayor que Dios. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y Satanás pecó? O bueno, cuando antes se llamaba el peco, o sea, el pecado está desde ese punto, ¿cierto? Y vemos cómo Adán y Eva, que tenían un hogar perfecto, que tenían un lugar perfecto, que tenían una vida perfecta en el jardín del Edén, pecaron, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros que tenemos familias imperfectas, lugares imperfectos, que necesitamos complementar? Pues para nosotros es mucho más difícil, además que tenemos esa herencia de pecado, ¿sí? Tenemos una herencia que nos dejó Adán y Eva, que es una naturaleza pecaminosa, pero no por el pecado que ellos cometieron, sino porque ellos fueron diseñados así, o sea, tienen ese problema, ¿sí? Adán y Eva tuvieron esa lucha que era, Dios plantó un árbol en el huerto del Edén y le dijo a Adán, de este árbol no vas a comer, puedes comer de todos, menos de este. Adán entendió la señal, sabía que, pero después llegó su compañera Eva y Adán le indicó a Eva pues lo que pasaba si ese pecado afectaba sus vidas, ¿sí? Que iban a morir, ¿sí? Entonces la serpiente, muy astuta, llegó al huerto del Edén, llegó como inmigrante, ¿sí? Porque Satanás se camufló en el cuerpo de la serpiente y se escabulló, habló con Eva, la convenció y pecaron, ¿verdad? Ese es un resumen de Génesis. Dios, a partir de este momento, indicó que iba a trazar un plan de salvación para la humanidad, ¿sí? Y en ese plan es el que vivimos involucrados nosotros, los cristianos, todos los días, ¿sí? En el plan que el Señor desarrolló para poder salvar a la humanidad, ¿sí? Ya vimos que hay muchas cosas en nuestra vida que están mal y no nos ayudan a ser verdaderos discípulos de Jesús. Pero hay cosas que nosotros hacemos que parecen inofensivas, pero a la larga nos llevan a cometer grandes pecados, ¿sí? Esas son las pequeñas mentiras, cogerse esferitos del colegio, de las empresas donde trabajamos, hacer un poquito más de pereza, ¿sí? Engañar, colarnos en la fila del Transmilenio, ser más abeja que el otro, porque es que yo sí soy abeja y el otro está dormido. Aquí, como decimos aquí en Colombia, el vivo vive del bobo, ¿cierto? Eso no debería ser así, ¿no? Pero aquí lo tenemos por costumbre. Hacer bromas pesadas, los chistes verdes, ¿sí? Sentarnos con escarnecedores, hablar, a rajar del otro.
Incluso entre los mismos cristianos nos sentamos a echar chisme de otro cristiano. ¿Sí? Todas estas cosas son pequeñas zorras que van afectando nuestras vidas, nuestros corazones y nos llevan al pecado. ¿Sí? Por eso es que el cristiano, más que nadie, debe estar en una vida de arrepentimiento. ¿Sí? No llorando ahí todos los días, pero sí consciente de que ha pecado, de las cosas malas que ha hecho durante su día que lo han llevado a pecar. ¿Sí? ¿Qué es pecar? ¿Recuerdan que yo les expliqué qué era pecar? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Es todo lo que decimos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos, todo lo que escuchamos y todo lo que hacemos que no agrada a Dios. ¿Sí? Eso es para escuela dominical, pero uno se lo aprende más fácil. Vamos a ir a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios. ¿Lo tienen? Porque yo no. 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el versículo que yo le aplico a los jóvenes cuando me dicen, ¿se puede tatuar uno o no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque hay cosas que, aunque parecen que no estén del todo mal, nos llevan al camino de la perdición, ¿cierto? Hay cosas que debo cambiar en mi vida. Yo les decía, hábitos, costumbres, rutinas, cosas que vivimos, amistades. Sí, a veces debemos cambiar amistades. Yo tenía unos amigos que me querían mucho, que me querían, que me defendían, que eso andaban conmigo para arriba y para abajo, pero eran borrachos. Pues entonces, ya cuando uno es cristiano, pues gracias al Señor, pues esas personas van saliendo de mi vida. ¿Sí? Ahora ya no tengo amigos. Ahora tengo amigos, pero más que amigos son hermanos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es más, ¿cómo es que dice la palabra? Es más un amigo, más que un amigo, más que un hermano es un amigo. Entonces hay cosas, hay amistades que yo debo empezar a dejar y hay situaciones que yo debo empezar a dejar porque ya no me conviene todo lo que yo hago. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el pecado viene a través de estas situaciones. Usted de pronto que es cristiano ya no peca como antes. ¿Sí? Eso yo lo sé. Pero el enemigo le va mandando cositas. Y esas cositas lo hacen caer. ¿Sí? Y usted debe empezar a controlar, como dice aquí la palabra, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas, aunque me parezcan atractivas. ¿Sí? Así como en el jardín del Edén, Satanás fue muy astuto y se metió como serpiente y se metió donde estaba Adán y Eva y cogió a la que no había recibido la orden directa de Dios, sino Eva había recibido la orden, pero de su marido. En cambio, Adán había recibido la orden directamente de Dios, ¿sí? Y la cogió y la engañó. Pero, bueno, por lo menos a Eva la engañaron, pero Adán se dejó convencer de la esposa. ¿Sí? Yo me imagino ahí, mira Adán, mira el fruto. ¿Usted por qué coge eso? No, no, ¿cómo va a ver que eso no pasa nada? Y de una vez lo tomó. Es de decirle, no, mujer, ¿qué le pasa?
Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto. Hemos dicho siempre. No. ¿Qué hizo él? Se dejó llevar de una vez. A Eva la engañaron, pero a Adán sí se dio gato. Dios no quería eso para las vidas de ellos, pero Dios sabía que podía pasar, porque Dios quería no probarlo, pero si sembró ese jardín, ese árbol en medio del jardín, él quería saber a quién adoraba más, a Dios o al árbol, por cuál se iba a inclinar su corazón. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nos inclinamos por cosas que no nos convienen y le quitamos el tiempo que le pertenece a Dios y se lo agregamos a Netflix, se lo agregamos al fútbol, se lo agregamos al concierto de Karol G, bueno, por decirlo. Pero le quitamos tiempo a Dios, a la palabra de Dios, a la comunión con Dios y le ponemos tiempo a otras cosas. Yo he tenido que luchar con esas situaciones. Yo era unas personas, a mí me encanta el fútbol, pero pues yo dije, no, pues ¿es el fútbol o es Dios? ¿Sí? Y empecé a enrolarme más con el Señor. ¿Sí? No quiere decir que porque ahora estoy aquí de pastor, que ya me las sé todas y que yo no peco y que soy el santo, el ungido del Señor, que levita y vuela. No, yo me equivoco, mi hermano. Y esta mañana recordé que me equivoqué y decía, Señor, perdóname porque cada día uno como cristiano debe reconocer que ha tropezado en ciertas cosas, ciertas palabras. ¿No les ha pasado a veces que cuando usted le saca mucho el mal genio, usted va a decir una palabra pero la pensó? Ya el pecado. Porque recuerde que el pecado es todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que decimos, todo lo que escuchamos y lo que hacemos que no agrada a Dios. Entonces ya apenas está mi pensamiento, ya lo estoy albergando en mi corazón, estoy pecando. Pero debemos trabajar en eso. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen una institución que se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Esa es una institución a nivel mundial. Y eso surgió en Estados Unidos, en los sótanos de una iglesia cristiana. Un hombre que no podía dejar el alcohol oró al Señor. Le dijo, Señor, yo quiero dejar esto. Y oraba y se iba a la iglesia, en los sótanos de la iglesia, y oraba, y oraba, y oraba, y pedía, pero también recaía y volvía, pero él era una lucha, ¿sí? Pero al final el Señor le abrió una ventana y una oportunidad, le envió otra persona, un compañero. Y entre los dos empezaron a desarrollar esto de Alcohólicos Anónimos para poder que los hombres, los varones, dejaran el alcoholismo. Entonces se reunían los varones, tenían unas reuniones especiales, los que eran alcohólicos, en esta iglesia, y tenían unas etapas y unos procesos para poder dejar el alcohol. De lo que yo les decía, del pecado, el pecado uno entra solo, pero uno puede salir acompañado, uno sale acompañado. Entonces ellos en compañía pudieron salir de su adicción y empezaron a ayudar a otros y ahora tienen esta entidad a nivel mundial, ¿sí? Que ya no es tan cristiana como inicialmente fue, pero sus inicios fueron cristianos. Y ellos tienen 12 pasos en los cuales ellos deben seguir rigurosamente para no caer en el alcoholismo. Yo les voy a contar de 3 pasos, ¿sí? que son los más importantes para nosotros, porque esto se puede aplicar para todo tipo de pecado. ¿Sí? Porque el alcoholismo es el mismo pecado que la pornografía, que el adulterio, que las violaciones, que el asesino, es el mismo, el pecado es igual.
y se tiene que trabajar de la misma manera. Usted no trate de trabajar cosas diferentes, que con un homosexual trabaja, no. Siempre tiene que ser estos 3 pasos. Lo primero, yo no puedo. Diga, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo salir del pecado solo. Yo no puedo. Era el primer paso. El segundo paso, tú sí puedes. Dios puede. Diga, tú sí puedes. Y el tercer paso, tú puedes en mí. Diga, tú puedes en mí. Son los 3 pasos. Primero, reconocer que del pecado usted no puede salir solo. Reconocer que Dios sí puede hacer lo que quiera. Y tercero, reconocer que Dios puede obrar en mí para salir del pecado. ¿Amén? Amén. ¿En qué alegría? ¿Cierto? Ya ahí le di la clave de salir del pecado. Obviamente que es una lucha y es una batalla constante, ¿sí? Pero esos son 3 pasos importantes que les sirvió a los de Alcohólicos Anónimos y aún los aplican. Esos 3 los aplican. Ya después son otros pasos con personas, con gente, ¿sí? Ya después, si usted quiere, puede buscarlos en internet y aparecen los pasos. Ahora, la única forma de cambiar y de renovar nuestras vidas, de transformarlas, es en Cristo Jesús. Eso lo debo reconocer. Por más que yo luche con mis vicios, con mis tentaciones, con mis pecados, siempre el viejo hombre me va a jugar una mala pasada. Y es que dejar el hombre que estaba antes de uno renovado es difícil. Él siempre quiere resucitar, él siempre quiere levantarse, ¿sí? Pero nosotros debemos trabajar en el Señor para que este hombre no se levante. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén, yo también lo creo. Somos nuevos, pero solamente en Jesús. Yo no puedo irme por otro lado, otro camino. Aquí en este mundo ahora hay muchas cosas que tratan de disfrazar y de alivianar un poco las cargas que nosotros tenemos, pero a la final solamente en Cristo Jesús yo puedo salir de mis problemas y de mis dificultades, ¿sí? Que le ponen que el psicólogo, que el yoga, que ahorita la nueva era, hay un poco de cosas. Usted no se deje envolver de tantas cosas. Vaya a la fija. En Cristo Jesús puedo cambiar mi vida. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. No quiere decir que ya el pecado se le fue, pero sí que está en la lucha. Sí que quiere ser discípulo. Sí que quiere estar en la misión. ¿Sí? No ser misión, sino estar en la misión. Cuando usted está luchando con su pecado, usted está en misión. Cuando usted se deja llevar por su pecado, pues es misión, porque alguien tiene que venir a recogerlo, ¿sí? Bueno, ahora, para nacer de nuevo también hay unos requisitos y los voy a contrastar con los pasos que hablábamos de Alcohólicos Anónimos, con los 3 pasos. Uno es el arrepentimiento. Recordamos que hace 8 días hablé del arrepentimiento, que en griego la palabra griega de arrepentimiento es metanoia, ¿sí? Cambiar de mente, cambiar de camino. O sea, si usted va para ese lado, cambie de camino para eso, es arrepentimiento. Si usted hace lo malo todos los días, un día digo, no, hoy no voy a hacer lo malo. Ya ahí usted está cambiando, ya no está siguiendo la rutina, sino está cambiando, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento debe ser constricto de corazón, de nuestro corazón. Porque yo puedo arrepentirme, pero después volver acá, volver acá, volver acá. El arrepentimiento es un profundo dolor que sentimos
por haber ofendido a Dios y debemos confesar nuestros pecados. ¿Sí? ¿A quiénes de ustedes les ha pasado? Porque yo sé que les ha pasado, que pecan y se sienten mal, se sienten incómodos, se sienten como que o sea, el pecado produce dos efectos. Uno es que es agradable al cuerpo, a la vista, a los sentidos, es agradable. Cuando usted está practicando el pecado, se siente agradable. Pero inmediatamente después de que usted lo hace, siente una carga dura, siente como una pesadez y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y se echa culpas y dice, no, ¿yo por qué hice esto? No. Ese es el efecto del pecado. ¿Sí? O sea, al principio le da vida, pero después lo mata. ¿Cierto? Entonces, no se quede con la muerte. Eso siempre el pecado va a traer eso. ¿Sí? Va a traer destrucción. ¿Por qué? Porque hay un decreto. Dios dijo, si ustedes hacen eso, ciertamente morirán. Y no solamente morirán emocionalmente, sino que también morirán físicamente, porque todos vamos a morir por el pecado. Pero también morirán espiritualmente. ¿Qué pasa cuando usted peca? Se desconecta de Dios inmediatamente. Empieza a decir, no, pero yo para qué voy a la iglesia si soy un pecador. No, pero es que yo por qué oro, yo no, cuando debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Si usted peca de una vez, como hizo David, él cuando se dio cuenta del pecado con Betsabé, se arrodilló, rasgó sus vestiduras, lloró, dijo, perdóname Señor, porque he pecado, ¿sí? A eso debería llevar, pero el pecado no le conviene a eso, ¿sí? Por eso lo aparta de Dios. Entonces hay una muerte espiritual, ¿sí? En primera de Juan 1:9 dice, bueno, entonces si usted peca, debe confesar ese pecado. No solamente con una persona, porque usted le puede decir a una persona y la persona va y lleva el chisme para todo lado y después el pecado es más grande que boleta y nada. Arrodíllese con el Señor y hable y confiese. Diga, Señor, he pecado ante ti, ante los cielos, ante la tierra, perdón. ¿Sí? Bueno, ustedes ya sabrán cómo es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo perdonarlos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Pero debe ser un proceso, ¿sí? Porque yo sé que ustedes inmediatamente, no, ya soy limpio. O sea, sí es limpio, pero al otro día usted puede caer en la tentación de pecar otra vez. Entonces, por eso es que digo que debe ser un proceso. Todos los días acudir al Señor, acompañado de la decisión de abandonar nuestros pecados y la firme determinación de no volver a cometerlos. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Y ahí es donde cae todo cristiano. Porque el cristiano piensa, listo, ya el Señor me sanó, me limpió, me liberó, ya. Puedo andar como ángel. ¿Sí? Pero como dice la palabra, el que esté firme, mire que no, porque inmediatamente usted se cayó otra vez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar firmes, convencidos, pero no volver a cometerlos. Ahí es la lucha, ahí es la parte, o sea, Dios me limpia, pero Dios me deja una zonita que donde usted tiene que trabajar solo. ¿Sí? A Dios le gusta ver también que usted lo haga de corazón y que trabaje en su vida, en el desarrollo de su vida. Entonces Dios le dice, listo, yo ya lo limpié, ahora no lo vuelva a cometer. Como le decía Jesús a la mujer, tus pecados son perdonados, pero no peques más. De ahí en adelante la mujer, no pecar más, no pecar más. Es difícil, pero debemos hacerlo. ¿Sí? Ahora, ese es el primer punto, el arrepentimiento y la confesión de los pecados, ¿cierto? Ahora, el segundo punto, que es el primer punto, yo no puedo, me arrepiento, yo no puedo.
El segundo punto, aceptar y creer en Cristo como el Señor y el Salvador, como único Señor y único Salvador. Esa es la parte fundamental de la vida cristiana. Por eso somos cristianos, no somos biblianos, o no somos diosanos o judíos. ¿Sí? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Nuestra convicción es Cristo, que fue el único que pudo venir a este mundo, que fue tentado en todo, pero no pecó. Murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Yo también lo creo. Aceptar y creer en Cristo como Señor y Salvador. Solamente teniendo una buena relación con Cristo podemos vencer nuestro viejo hombre. Y la pregunta en estos momentos es, yo sé que algunos sí, pero tengo que hacer la pregunta, ¿sí? Porque otros no. Y es, ¿usted ha aceptado verdaderamente a Jesús como su Señor y su Salvador? Amén. No es necesario que me responda usted ahí, porque podemos tener 80, 90, 100 años y no haberlo aceptado, y no haberlo recibido en nuestro corazón verdaderamente. Vamos a hacer algo y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Porque aunque a veces parezca repetitivo, aunque a veces parezca normal, para nosotros los cristianos, este punto es el más importante. Este punto es fundamental y puede cambiar su vida o puede cambiar su eternidad más que todo. Si mañana yo no despertara vivo, ¿a dónde iría? Si esta tarde de pronto salimos y cruzo la avenida y pasa un carro de ti, ¿a dónde iría? Entonces este punto es importante y quiero que usted ahí donde está, ora al Señor y si usted ya lo ha hecho, hágalo otra vez, no pierde nada, ¿sí? Pero acepte a Jesús como su Salvador, como único Redentor, como única solución en esta vida. Amado Padre, estoy aquí, Señor, rendido ante ti, Señor, porque sé que he pecado, Señor, porque sé que en mi vida, Señor, pasan situaciones que me llevan al pecado, Señor. Pero sé, Señor, que en ti tengo confianza, en ti tengo salvación, en ti tengo redención, mi Dios. Amado Jesús, te acepto, Señor, como mi único Salvador, único y suficiente. No necesito más, Señor, para ser salvo. No necesito una doctrina, no necesito más palabras, Señor. No necesito, Señor, las cosas que el mundo me traerá, Señor, para solucionar mis vidas aquí o mi problema aquí en la tierra, Señor. Solamente te necesito a ti como único y suficiente Salvador, Señor. Tú eres mi Jesús, mi amor, Señor. En ti estoy, Señor. Y a ti te seguiré, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber venido y haber sacrificado tu vida por mí, Señor. Aunque no lo merecía, Señor, tú lo hiciste, Señor. Perdona, Señor, mis pecados y me entrego a ti en esta mañana, Señor. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Amén. Hermano, puede sentarse. Queremos que el Señor domine todos los aspectos de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestras familias. A veces nos angustiamos por ellos.
por sus vidas, por cómo van a crecer, por cómo estarán. Pero Él puede hacerlo. Él puede. Él puede. Y ese es el segundo punto que quiero compartir o comparar con los de Alcohólicos Anónimos. Tú sí puedes. Jesús sí puede. Yo no puedo. Tú sí puedes. Dígale, tú sí puedes. Eres su hijo, puede estar en la inmunda. Pero el Señor puede. El Señor puede. Amén. En Romanos 19 al 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el tercer punto es una comunión constante con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Comunión constante con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Porque ahí es donde empezamos a afirmar nuestra fe. ¿Sí? Lo primero es arrepentirnos de todo corazón, confesar nuestros pecados. Segundo es declarar que Jesús es Salvador y que Él sí puede y salva mi vida y me limpia de todo pecado. Y tercero, tener una comunión con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. ¿Por qué con la palabra? Porque la palabra de Dios es la que me redarguye, me instruye, me indica, me dice que es lo bueno y lo agradable, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra es la que me dice: en ningún otro lugar usted va a encontrar qué es lo bueno en esta tierra, solo en la palabra de Dios, en la Biblia. Y teniendo yo una comunión y una lectura diaria, voy a poder descubrir cuáles son mis debilidades, mis defectos, por qué Él me creó así. A veces hay jóvenes que tienen más o menos dentro de la edad de 12 a 21 años, empiezan a desarrollar una condición que es dudar de su identidad. No solamente sexual, aunque también sexual, ¿sí? Pero hay muchos que dudan de sí mismos, dudan de si lo pueden lograr, si lo pueden alcanzar, y en esa edad, en esa etapa, si no se afirman bien, pues van a ver consecuencias difíciles más adelante, ¿sí? Por eso a esa edad se les llama la adolescencia, porque ellos adolecen, les duele todo, ¿cierto? Les digo porque ustedes ya están pasando por esa edad. Entonces, que no quieren, que sí quieren, a veces están bien de buenas pulgas, a veces están mal de malas pulgas, pero es normal, todos pasamos por esa etapa. Lo importante es afirmarnos bien, ¿sí? Y que algo nos afirme, y alguien, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos allí a nuestro líder de jóvenes, Fabián, que es el que está ahí churrando en este momento. Pero Fabián no puede él solo, él tiene que tener una comunión con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder brindarle de eso a los jóvenes. Además, que quién es el único que nos redarguye y nos convence de todo pecado: el Espíritu Santo. Él es el que nos, a través de la palabra, empieza a inquietar y empieza eso. Y ya cuando usted se da cuenta, usted dice: uy, no estoy buena, soy un pecador. Y ahí es donde verdaderamente comienza el arrepentimiento. Cuando usted se da cuenta que es un pecador, ahí es verdaderamente listo. Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, el tercer paso es ese: una comunión constante con la palabra de Dios que limpia y el Espíritu Santo que redarguye. La palabra de Dios purifica y el Espíritu Santo vivifica. Él nos convence de todo pecado. La palabra es la que enseña
lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas. El arrepentimiento debe ser una actitud cotidiana. Debemos mantener una relación de comunión con Cristo y llegar a su estatura. Amén. Entonces, este tercer punto, tú puedes en mí. Yo no puedo, entonces arrepentimiento. Mi pecado, yo lo confieso. Tú sí puedes, Jesús es el Señor, es mi único Salvador. Y tú puedes en mí, el Espíritu Santo y la palabra de Dios puede cambiar mi vida. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Ahora, si tenemos esa comunión con el Señor constante, vamos a empezar a dar fruto. ¿Sí? Vamos a empezar a dar fruto. Dice Juan 15:3. Si quiere, busquémoslo. Juan, no primera de Juan, sino Juan normal. 15. ¿Recuerdan que dice 15 y 16? Así, no lo miren, no miren a ver. Traten de recordar qué dice el 15. Habla de un tema especial que ningún. ¿De qué? De la vid, sí, pero habla de un tema especial que en otros evangelios no aparece. Yo trato de grabarme la palabra así. ¿Qué dice Juan 15? Entonces, de hecho, cada vez yo sé que dice algo importante. Entonces, habla del Espíritu Santo y de la venida del Espíritu Santo. Creo que el 14, 15, 16 y 17, creo que alcanza. Entonces, ahí nos abre la puerta que va a venir alguien que lo va a reemplazar a él. Pero el 15 habla de la vid verdadera. ¿Sí? Y dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mire, mi hermano, cuando yo leí esta palabra, yo la había leído antes, pero no me había dado cuenta, pero el Espíritu me redarguyó. Y yo leí esta palabra y yo dije, esa es la clave. Esa es la clave. El que lleva fruto, lo limpiará. Lo limpiará. ¿Sí? Ya ahorita les explico porque ustedes quedaron. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Bueno, yo no quería tomar. No, yo me desalté, ¿cierto? Sí, Señor. Iban al 3 y resultó por allá en el 17. Porque no me avisa, entonces se quedan callados. Yo aquí haciendo el ridículo. Entonces vamos al 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y ahí era donde yo decía, claro, o sea, la clave es permanecer en Cristo. Permanecer. ¿Cómo permanezco? Orando, leyendo la palabra, en vigilias, en la iglesia. Es la única forma de permanecer. No piense que usted se va a su casa y va a permanecer. No. O sea, usted tiene que tener una interacción constante con el Señor y con Jesús y con el Espíritu Santo.
porque o si no, no va a poder. Ustedes separados de mí, aquí dice, separados de mí nada pueden hacer, nada. Y dice, yo soy la vid, bueno, mi padre es el labrador, y el que no quiere, aquel que no llevara fruto. Entonces, ¿qué quiere el padre? El padre quiere que usted y yo llevemos fruto. El que no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar. ¿Por qué? Porque no permaneció en Jesús. Pero el que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Primero lo va a limpiar. ¿Usted tiene un pecado? ¿Qué va a hacer el Padre? Lo limpia. Siempre y cuando usted lleve fruto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer y llevar fruto. Que Él automáticamente solo nos va a limpiar de nuestros pecados. Esa es la clave. Esa es la solución. O sea, no sufra más. Pare de sufrir. El pecado es solamente en permanecer en Cristo. Él se lo va a quitar, hermano. Él se lo va a quitar. No hay otra forma. Se puede. Hay gente que mira por internet cómo dejar su pecado. Yo era uno de esos. Yo llegué a tal punto que dije, ¿cómo hago para dejar esto? Y buscaba por internet. Y daban recetas que uno dice, bueno, eso puede funcionar. Pero no, su viejo hombre lo va a engañar y le va a hacer la trampita y lo va a hacer caer. Pero la única solución es permanecer en mí, permanecer en la palabra. Y Él me va a limpiar y me va a quitar todo pecado, todo sufrimiento y todo dolor. ¿Amén? Amén. Amén. Esa es la solución. Esa es la clave. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo empezamos? Porque ahora la clave, ¿cuál es? Es dar fruto. Ahora preocúpese por algo. Preocúpese por dar fruto. ¿Y qué decimos? Bueno, ¿qué es el fruto? Frutos son muchas cosas. Pequeñas cosas que usted ha cambiado en su vida que otra persona lo ve. Dice, ay, mire, ya llega temprano. Eso es un fruto. Sí, de verdad. Cuando yo empiece a ver aquí los jóvenes que llegan temprano, mire, ya están dando fruto. A Felipe, no lo miren. Entonces, cuando Felipe llega temprano, empezó a dar fruto. Sí, hay cosas que las personas empiezan a ver y nosotros como comunidad cristiana debemos empezar a aplaudir esas cosas de los jóvenes, de los adultos, cosas que cambian. La hermanita que le gustaba harto el chisme que usted le evitaba porque siempre era bajar ya, que ya no esté chismeando, ya no se ve, mi hermana, felicitaciones. ¿Por qué? No por nada, felicitaciones. Entonces, esas son las cosas que debemos empezar a dar fruto. ¿Y qué va a hacer el Padre? Nos va a limpiar y nos va a quitar ese pecado. Y no solamente la iglesia se va a ver más cómoda, más grande, vamos a tener que ampliarnos, pasarnos allá para donde están los de las motos y hacer un templo allá grande, imagínense. Eso lo soñó mi esposa. Apenas vio eso, dijo, mira, ya va a ser el nuevo templo. Y yo, ambiciosa la chica. Entonces, amén. Entonces, empecemos a cambiar nuestras conductas, las formas de vivir. ¿Por qué? Porque el Padre nos está pidiendo que llevemos fruto y que nos multipliquemos, que seamos sus discípulos y que discipulemos y que llevemos el Evangelio más allá de lo que podamos imaginar o soñar, porque nuestra mente es muy cuadriculada. Nuestra mente solo cabe en estas cuatro paredes. ¿Qué hizo Dios con Abraham cuando le prometió que tendría miles de descendientes? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Primero lo sacó de la carpa, dijo, sal de tu carpa, porque la carpa era muy pequeña. Entonces en la carpa él no podía, y dijo, mira al cielo, mira las estrellas, así serán tus generaciones, tu descendencia. Entonces, si usted mira las estrellas, es magnífico, ¿no?
Y sí, lo cumplió porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces, Dios cumple su palabra. No nos dejemos encasillar y en encerrarnos en cuatro paredes o en situaciones que nos trae el enemigo en nuestras vidas, que no nos dejan salir. Nosotros pensamos, no puedo salir, no puedo salir. Pero Dios puede hacer cosas mucho más grandes de las que nos podamos imaginar. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido de ti que tú eres un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios grande. Eres bueno y eres fiel. Te damos gracias, mi Dios, porque nos das tu vida. Tú no escatimaste nada. Nos diste toda tu vida, hasta la última gota, dice tu palabra, que salió de tu cuerpo. La última gota de sangre salió de tu cuerpo, Dios. Te agradecemos por eso, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos delante tuyo sabiendo que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestra familia, Señor, en tus manos, Señor. Te damos gracias. No basta solo cantar, no basta solo no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No
sentados, que sigan ahí sobre sus pies y los demás se pueden sentar. Mi hermano Leonardo, ¿me hace un favor? Mi hermano Leonardo, ¿me trae la mesa acá? Mi hermano dice la palabra en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también